leamos 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Lo tienen? El sufrimiento. 11:23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, y yo más en trabajo, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, es decir, 39. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro en falsos hermanos. Entonces, el ministerio de Pablo pudo habérsele puesto el ministerio del peligro. Sí, en el 9:6, ¿verdad? Cuando, capítulo 9, cuando es llamado, que dice que oyó la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar, coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y vea contra la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Miren, imagínense usted en el día de hoy que el Señor ponga ese sentir en uno y lo ponga con ese sello que le diga, mira, esto es para ti, pero, y ahí viene el pero, como él le dijo a Pablo, era para uno salir corriendo, ¿verdad? Yo creo que Pablo lo pensó en algún momento de salir corriendo, porque ya estaba profetizado. Y aunque muchos quieren buscar el por qué, la gente quiere decir que porque él persiguió a los cristianos, pero yo creo que Dios no paga de esa manera. Lo que la Biblia enseña es que hay hermanos en diferentes tiempos que han tenido que pasar dificultades por el Evangelio y la han podido pasar. Y como siempre decimos, nosotros no profetizamos que alguien aquí tenga que pasar lo mismo, pero lo que nosotros sabemos y lo que vemos es que la iglesia siempre ha tenido dificultades de gran tamaño a veces mediana, y le decía a Magdalena, creo que era que ayer que le decía, que el único ejército que trata a autodestruirse, el único es el ejército cristiano. Usted oye un hermano hablando de otro, una hermana chimeando de otra, que si esta falda le queda apretada, que si esta blusa, que si... Eso nada más se oye en la iglesia, en el Army usted no oye eso. En el Navy usted no oye eso. Con pena, ¿verdad? Eso es penoso. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice, cumpliendo la profecía del Señor, es decir que Pablo, y ya el versículo que leí, pasó por todo esto porque esto fue la profecía del llamado. Cuando el Señor llama a Pablo, el Señor no lo llama y le dice, andará en avión de lujo, ni andará en primera clase, ni dormirá en 5 estrellas. Fue profetizado por el Señor. Dice también, Pablo enfrentó la muerte en 2 Corintios 4:8, también habla de eso. 2 Corintios 4:8. Donde dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Una de las cosas que nos llama siempre la atención es la manera con la que Pablo enfrentaba las dificultades y en la manera con la que los predicadores de hoy día quieren enfrentar las dificultades y las situaciones.
Por ejemplo, Pablo no tuvo preocupación, y eso lo muestra la Biblia, en qué iba a comer o dónde iba a dormir. Y la gente hoy día eso es lo que más le preocupa. Sí. Atención. Siempre he tenido curiosidad. Y por sentir tu confianza con ustedes, voy a preguntar. ¿Hay algo en ese 40 menos 1 que no se dice 39 como dice usted? Sí, eso es una manera de escritura, más o menos, porque en el lenguaje nuestro, hispano, nosotros contamos 39, 40, pero eso es como un modalismo. Es decir, usted sabe que en el Cibao, por ejemplo, para que tenga una idea, en el Cibao de nosotros hay palabras que nosotros aún hablando español no la entendemos como la pronunciamos en Gaspar Hernández quizás. Entonces esto es como un modalismo de 40 menos 1, porque también los azotes en la ley judía eran 40, pero era para el Señor nada más. Entonces, nadie ellos le daban 40 azotes. A nadie. 40 menos 1 hace la aclaración, porque esos 40 eran para el Señor, básicamente. Entonces, no se lo daban a nadie porque tampoco, no todo el mundo aguantaba. Sí, hermano. También. Y matarlo. Porque realmente el azote no era para matarlo, pero podían haberlo matado. Y entonces lo iban contando también. Justamente como dice el hermano Armando. Sí. Pero mira una cosa, cuando tú estás haciendo algo para mostrar tu poderío y tu derecho, yo no sé si usted observa que cuando, ¿cómo digo esto que lo entiende? Por ejemplo, los policías de safety, la gente que son los que dan tickets, los que paran carros porque se come una luz, porque va en el celular. Ese tipo de policía, ellos tienen una característica de escoger las personas que van a hacer ese trabajo. Entonces, cuando un policía de eso te para, tú tienes más miedo a la actitud de él, básicamente, que a la multa. Tú ves, y muchas veces si no habla el mismo idioma, el boche que te va a dar y la manera con que te va a tratar, es como si tú dijeras, nosotros como padres y nuestros hijos a veces dijera, ¿qué tanto cacareo? Si me va a dar, dame la pela, si me va a castigar, castígame y no me cacaree, como el cuento, para ponerlo así en ese contexto que lo pueda entender. Entonces, ellos, esas personas que daban los azotes, ellos disfrutaban de hacer eso. Y podían también, en la misma euforia, en el mismo gozo, porque cuando la gente está imponiendo su autoridad, quiere decir que ellos se sienten superior al que se le está poniendo, y eso te da como una sensación de grandeza sí. Entonces, dice que Esteban predicó en la sinagoga y Pablo también, el lugar preferido, porque ¿quiénes estaban en la sinagoga? Los maestros, ¿verdad? Los maestros, los sacerdotes, los escribas y fariseos, y los políticos iban también. Porque recuerde que el pleito de la historia era entre los políticos y los religiosos, y yo he dicho esto en otra ocasión, pero cuando los políticos y los religiosos querían atacar la verdad de la iglesia, entonces ellos se ponían de acuerdo. Y cuando terminaban, lograban su propósito, cada uno cogía su camino. Tú vuelves a tu política y yo vuelvo a mi religión. Entonces ellos predicaron en la sinagoga, los dos. El pueblo judío rechazó el mensaje de Esteban. ¿Y qué usted cree del mensaje de Pablo? También fue rechazado, porque la mayoría de ellos no creyeron. Incluso
en un momento cuando Pablo está haciendo su defensa, hay uno que dice por poco, pero nada más se quedó hasta ahí. Y yo hubiese sido Pablo y le digo, y por poco te salva. Te quedaste hasta ahí de salvarte. Qué pena. Qué pena que mucha gente tiene la oportunidad de salvarse y no se van a salvar. Y solo van a recapacitar cuando ya no haya tiempo. Y he dicho esto, por ejemplo, yo creo que todos nosotros, generalizando, tiene personas que usted se ha hartado de predicarle y ellos siguen igualitos. Y libre Dios le da un ataque, un derrame, porque eso está acabando y te pone como un vegetal en el hospital y uno va a orar, pero ya ahí no es que uno es Dios, pero por lo que dice la Biblia, si una gente no es capaz de escuchar y de reaccionar a lo que escucha, ¿qué usted cree? Y esto no es que nosotros somos los que tenemos la llave, ¿verdad? Hay que aclarar porque hay alguien que puede decir, no, el que salva es Dios. Estamos de acuerdo, usted y yo, el que salva es Dios. Pero es que Dios nos ha dado un momento. Todo el momento, desde que usted tiene conciencia hasta que se muera, es el tiempo que Dios le ha dado para que usted haga eso. Entonces dice, ambos fueron juzgados por el mismo concilio, básicamente. Esteban acusado de hablar en contra de Moisés, de la ley, del templo. Pablo también. Y si leen Hechos 21, 28, Hechos 21, 28, ustedes tienen las citas bíblicas para que en la casa ustedes saboreen eso. Dice, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Ahí la preocupación era que el templo era para judíos, el templo no era para los griegos, el Dios de ellos era para ellos y no era para el mundo entero. El amor y la salvación de Dios no era para el mundo entero, más sin embargo ellos lo tuvieron y no lo acecharon. Eso pasó con la gente que apedreó a Esteban también. Esteban le dio testimonio por la Biblia y ellos no quisieron escuchar, no quisieron. Dice más adelante que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, ¿verdad? Después de esa gran persecución, los únicos que se quedaron en Jerusalén, en la iglesia, fue los apóstoles. Y yo me preguntaba, pero ¿y por qué los apóstoles que fueron la cabeza se quedaron en Jerusalén? Bueno, porque Jerusalén fue la madre que parió los futuros, los que iban a seguir con el evangelio, pero Jerusalén no estaba evangelizada todavía. Y esa fue la iglesia madre que se quedó ahí por designio de Dios, porque la iglesia siguió ahí y Santiago siguió ahí, ¿verdad? Que se dice que fue el anciano, el pastor principal de esa iglesia de Jerusalén, y de ahí salieron. Entonces los que tenían que salir fueron esparcidos. Y mire la grandeza de lo que es la tragedia para el humano y lo que Dios puede hacer con una tragedia que para nosotros es una tragedia y para Dios es un puente. Porque fue por la persecución que nosotros tenemos evangelio hoy día. Cuando digo esto, no es que, no, entiéndalo como que la persecución fue el medio. Es decir, ese fue como el carro que Dios usó, porque ellos se quedaron cómodos en Jerusalén ahí, estaban entre su gente, ya se conocían, sabían dónde dormir y de dónde ir a adorar. Entonces, eso lo hizo acomodar, pero Dios le había dado una comisión que le había dicho, ir por el mundo. Porque ¿qué es lo que dice Hechos 1.8? Él le dice en Hechos 1.8 también. Mire lo que le dice
1:8, Hechos 1:8. Le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines, hasta lo último de la tierra. Eso, ellos tenían ese mandato, pero ellos se quedaron ahí tranquilos. Entonces era necesario que se predicara el Evangelio. Y nosotros vamos a ver entonces, más adelante, que por la persecución ellos salieron entonces y siguieron. Ahí dice que Felipe se fue para Samaria y dice la historia que Felipe predicó el Evangelio a toda la India. En todas esas áreas fue él que llevó el Evangelio. Y ahí se convirtieron personas. Y de esa manera llegó el Evangelio hasta lo que nosotros tenemos hoy día. Después de sufrir, padecer, ser testigo de muerte, de apedrearlo, de meterlo preso. ¿Cuántas tragedias se pudieron haber vivido? Bueno, eso lo utilizó el Señor para salvar personas. Y es posible que por eso sea usted salvo hoy día y yo también. Y es posible, presten atención a esto, por favor, que Dios esté esperando por alguno de nosotros para salvar a otros que son los que van a seguir aquí si el Señor no viene. Usted puede pensar que Dios puede hacer que lo esté esperando a usted, y esto es parafraseado, ¿verdad? Pero que Dios lo esté esperando porque es a través de usted que alguien se va a salvar. ¿Será a través de usted que hay un pianista ahí en la calle que Dios va a salvar y va a venir a dar clases de piano aquí? ¿Alguna pregunta? Para la próxima, entonces, ¿qué pasó en Samaria? Sí, hermano. Sobre el nombre de Saulo. En Hechos 13:9. Saulo Hechos 13:9. Pedido al Señor, más o menos, quiere decir. Entonces Saulo también es Pablo. La cosa es que Pablo recordemos que era judío y criado. Que se llama Sí, enseñado. Era romano. Al final utilizó Pablo, que era el nombre romano, y Saulo. Sí, que Saulo significaba como pedido al Señor. Tú sabes que los nombres ellos tenían como un significado, que no es como a nosotros que iban a un calendario, a un almanaque, fulano, nació tal día, le ponían fulano, entonces tenían un significado. Y Pablo significaba a sí mismo, que era eso que dijo el hermano, dice pequeño, humilde, y hacía, por un lado, hacía honor al nombre, por otro no, porque Pablo era pequeño de estatura, pero la historia narra que él no era tan humilde, pero cumplió el ministerio que Dios puso en su mano. ¿Algún otro comentario? Eso indica que nos queremos ir. Así que oramos. Padre, gracias en este día por tu palabra, Señor. Despierta en cada uno de nosotros el deseo de leer y de estudiar las escrituras, tu palabra, que son las que nos instruyen y nos ayudan y nos preparan para el día malo. Ojalá que nunca llegue, pero si llega el día malo, Señor, permite que nosotros podamos tener la misma actitud de estos hermanos, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Bendice tu iglesia y nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.